Estudiantes de psicología de cualquier parte y oyentes en general, pues aquí continúo con un segundo video sobre el tema de psicopatología de la personalidad. En esta ocasión es para cuando una personalidad se vuelve patológica o cuando un comportamiento se puede decir que es propio de un trastorno de la personalidad. Y también aquí recordando que la base que estoy fundamentando es en el DSM y en la teoría de Theodor Millon. Vamos a decir también que la personalidad o el trastorno de la personalidad en sí mismo no se considera como una enfermedad en sí. Es un desorden del comportamiento, es una rigidez en nuestros pensamientos que nos llevan justamente, digamos, a un mal funcionamiento como personas que se desarrollan en otros ámbitos. En ese sentido, vamos a decir que los rasgos de la personalidad solamente se van a constituir como un trastorno de la personalidad cuando este comportamiento es desadaptativo, es rígido o inflexible y que por ello también ocasiona un deterioro funcional de una forma muy significativa para la persona. También puede haber un malestar claramente subjetivo. En ese sentido, pues vamos a ver que aún así no es fácil determinar en qué momento una persona cursa o expresa un trastorno de la personalidad, pero sí que son elementos indispensables para poder identificar en la práctica clínica, pues cuando una persona puede estar teniendo una problemática de este tipo. Basándome en el manual, diría que la característica primordial de un trastorno de la personalidad es la experiencia interna que tiene una persona, los pensamientos que tiene, los sentimientos que tiene, aunado a un comportamiento que este sí es expresivo, que este sí es manifiesto y que claramente tienen que apartarse de las expectativas culturales a la cual pertenece la persona en cuestión. Aquí las expectativas culturales nos sirven mucho de referencia para tratar de ver cuándo una persona podría estar expresándonos un trastorno de la personalidad. Sabemos, por ejemplo, por autores, que la cultura la podemos entender como material e inmaterial. Aspectos materiales como pueden ser los objetos con que nos relacionamos, ¿no? Inmateriales como pueden ser símbolos o códigos con los cuales nosotros también nos podemos comunicar con las personas. ¿Qué pasa cuando una persona hace un cierto uso no dentro de unas expectativas de la cultura material o de la cultura inmaterial? Por ejemplo, si una persona utiliza un lápiz o unas tijeras para autoinfligirse lesiones, evidentemente que estos elementos de la cultura material pues no están pensados para lesionarse, para cortarse. Una persona que hace esto buscando un alivio, podríamos pensar que está expresando algún desorden de la personalidad y sería cuestión de estudiar y analizar más a profundidad lo que sucede con la persona. O igualmente, si entendemos las imágenes como unas tienen que ver con el peligro o que tienen que ver con el daño a uno mismo o a terceros, y uno utiliza estos símbolos para dañar a otras personas o para conformar un grupo de personas que se dedican a violentar a terceros y utilizan símbolos, ¿no? Pensemos el símbolo histórico de la suástica, del nazismo, o símbolos que tienen que ver con la muerte o con el demonio, y que estos símbolos se podrían utilizar para hacer rituales o asociaciones que se dediquen a lastimar a terceros. También podríamos pensar allí que van más allá de las expectativas
culturales, dependiendo también de dónde se ubique esa persona o personas. De tal manera que para ir considerando cuando un comportamiento apunta a un desorden de la personalidad, pues también tienen que considerarse al menos dos áreas o patrones de los 4 que he mencionado en el primer video, para que tengamos una cierta orientación hacia una patología de la personalidad. Puede tener un afecto o un comportamiento claramente disfuncional, o puede tener un patrón cognitivo y unas relaciones interpersonales lo suficientemente inflexibles y desadaptativos que con ello sea suficiente, junto con las expectativas culturales no cumplidas, como para ir pensando en un trastorno de la personalidad. Cabe señalar también que aquí es importante considerar la parte de las terceras personas, que es que yo puedo estar muy a gusto con mi comportamiento, yo puedo estar muy a gusto con mi estilo de vida, si es que robo, si es que le pego a mis hijos, si es que violento a mi pareja, y no tener remordimiento al respecto. Sin embargo, mi familia, mis mismos hijos me tienen miedo, me dicen que tengo que cambiar o que ya no soportan estar a mi lado. Entonces allí, aunque yo esté convencido de que exageran o de que yo estoy bien, en realidad estoy afectando a terceros. Y ahí se podría decir que hay un trastorno de la personalidad. O bien, por otro lado, aunque los demás no sepan o no vean que hay algo mal en mí, es más, que consideren que soy alguien posiblemente de lo más normal o común y corriente, podría yo estar teniendo un malestar subjetivo muy fuerte en cuanto a que no me siento pleno, en cuanto a que a lo mejor vivo un vacío interno, o en cuanto a que veo inalcanzables mis expectativas y llevo cualquier cantidad de tiempo, quizás años, en insomnio, etcétera. Y aunque quienes me rodean pueden estar a gusto con mi presencia, yo en una experiencia interna puedo estarme sintiendo muy mal. Y ahí podría también estar expresando algún desorden de mi personalidad a nivel afectivo, a nivel cognitivo.